Gloria a Dios, así es. Cristo Jesús es digno de nuestra alabanza, de que sea exaltado en la iglesia, entre los santos. Le alabamos y le adoramos porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro gran Salvador. Él es quien nos ha dado esa gran salvación de la cual hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Bueno, el tema de hoy es imposible que se pierda la salvación. Hebreos 6:4 no está hablando de cristianos genuinos. De nuevo, el tema de hoy es imposible que se pierda la salvación. Hebreos 6:4 no está hablando de genuinos cristianos. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando tocante esa salvación tan grande y vimos Hebreos 2:3 y también hablamos de que Hebreos 2:3 tampoco enseña de que un cristiano puede llegar a perder su salvación. Cuando dice, ¿cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Se está refiriendo a aquellos oyentes, aquellos que simplemente han oído el mensaje del Evangelio y en el cual vamos a estar viendo, lo han llegado hasta entienden el Evangelio, pero el fin es de que ellos rechazan el Evangelio. Personas que están entre judíos cristianos, genuinos cristianos, pero con el tiempo la persecución, están siendo perseguidos por los judíos, y también sabemos que la iglesia de Cristo fue perseguida por los gentiles. Están pasando persecución, tiempos dificultosos, y en medio de esa persecución se está demostrando de que entre ellos hay solamente profesantes. Entre ellos hay genuinos cristianos, pero también hay entre medio de ellos personas que solamente son profesantes. Un profesante es una persona que se dice ser cristiana, pero realmente no es cristiana. Y hay aquellos también que simplemente están oyendo, están escuchando el mensaje de Cristo, pero están analizando, están tomando tiempo, meditando y viendo y ver si en realidad van a creer o no. Ellos están meditando y ¿será o no será? ¿Será Cristo el Mesías? ¿Será que Jesús es el Mesías o no es el Mesías? Y por el hecho de la persecución, de las pruebas, ellos están siendo tentados a decir, bueno, esto no vale la pena. Quizás esto de que Cristo es Dios o Cristo es el Señor, de seguirle a Él, levantar mi cruz y seguirle, negarme a mí mismo, quizás eso no es para mí. Y hemos visto de que un genuino cristiano no tiene esa tendencia, no tiene ese corazón, porque ya hemos visto de que Dios pone el temor de Él en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Sabemos que la salvación es grande, pero se habla de aquellos que, ¿cómo van a escapar si descuidan una salvación tan grande? ¿Cómo es que van a escapar si descuidan el llamado del Evangelio? A arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, confesarle como Señor y Salvador, como Tomás en Juan, que dijo, Señor mío y Dios mío. Y muchos decían, bueno, sí, y vamos a ver también más adelante cómo pensaban de que, bueno, quizás es un profeta, o sí, quizás es más grande que los ángeles, pero que sea Dios, no. Ellos rechazaban eso. Ellos no querían creer, rehusaban creer lo que vamos a ver lo que demostraba el Espíritu Santo, y apuntaba de que Cristo Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y ellos descuidan esa salvación tan grande en no prestar atención, en no querer ver, escuchar, entender y abrazar esa verdad. Y algunos de ellos apóstatan y rechazan por completo el mensaje del Evangelio, rechazan por completo a Cristo Jesús. Muchos enseñan de que tales textos
enseñan de que la salvación se puede perder. Pero eso es falso, eso es un error. Tales textos, ya hemos visto Hebreos 2:3 en su contexto. A la luz de su contexto, obviamente no está hablando de genuinos creyentes, genuinos cristianos. Ahora, aquí en Hebreos 6, versículos 4 al 6, es una advertencia tocante la apostasía. Vamos a leerlo, Hebreos 6, versículos 4 al 6. Vemos de que aquí es una advertencia tocante la apostasía. Y dice aquí en Hebreos 6, versículos 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que, según algunos, estos textos demuestran de que un cristiano genuino, un creyente que ha obtenido salvación eterna, puede llegar a perder esa salvación eterna. Por ejemplo, personas como Gary Lee, personas como Gigi Ávila, llegó a morir creyendo tal error, creyendo de que la salvación eterna se puede perder. Personas como Josué Irión, una persona quizás un poco más estudiada, pero tristemente erra en su entendimiento de la salvación. Y ellos creen y enseñan de que estos textos están demostrando de que un genuino creyente puede perder la salvación. Y muchos, aquí en el estado de Nebraska, muchos enseñan la falsa doctrina de que la salvación eterna se puede llegar a perder. Aquí en Columbus enseñan eso, la mayoría de las iglesias hispanas. En Fremont, en Omaha, en Grand Island, en la mayoría de las iglesias hispanas se enseña esto. Citan un texto fuera de su contexto, nada más citan un texto solamente, y ya de ahí asumen de que el creyente genuino puede llegar a perder su salvación. Pero ya hemos visto, ¿verdad?, que Jesucristo dijo bien claro, mis ovejas no van a perecer jamás. Y Dios pone en nuestro corazón su temor para que no nos apartemos de Él. Un genuino creyente va a perseverar y hasta el fin. Así que no está hablando, estos textos no hablan de que un creyente genuino puede llegar a perder su salvación. Y habla algo aquí hablando de lo imposible, porque dice es imposible. Bueno, les voy a decir algo, es imposible de que Dios mienta. Dios no miente. Y si Dios dice que Él comienza algo y la va a terminar, como dice Filipenses 1:6, así es. Y si Jesucristo dice que sus ovejas no van a perecer jamás, así es. Y si Romanos 8, Dios nos dice en Romanos 8 de que no hay nada que va a venir, no hay ninguna potestad, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo, sinónimo a la salvación, entonces así es. Dios no puede mentir. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Estamos en las manos de Cristo. Estamos en las manos del Padre. Amén. Estamos habitados por el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Para siempre. Y Dios no puede mentir. Vamos a ir aquí en Ezequiel. Vamos a ir aquí en Ezequiel 36. El domingo pasado vimos un texto del Antiguo Testamento. Y vamos a ver otro aquí en Ezequiel 36. Viendo de que es imposible de que Dios llegue a mentir. Así que estamos comenzando. Después vamos a ver ejemplos y demostrar de que en sí Hebreos 6:4 no está hablando de genuinos creyentes. Así que en Ezequiel 36, versículos 26 al 27 dice, esta es la promesa. Esto es lo que sucede cuando una persona viene a Cristo Jesús. Dice la Biblia que es nueva criatura. Es nueva criatura en Cristo Jesús. Dios pone una nueva naturaleza. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que dicen los textos, os daré corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros. Por eso la Biblia dice que son nueva criatura en Cristo Jesús. Os daré un corazón de carne. El 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que es algo que Dios hace, es la promesa de Dios, y es imposible que Dios mienta. Vamos a ir aquí a Juan 14 para ver por qué tanto largo de tiempo es que el Espíritu Santo mora en los creyentes. ¿Por qué tanto largo de tiempo? En Juan 14, 16 y 17 dice Jesucristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando obviamente del Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Por qué tanto largo de tiempo? Para siempre. Para siempre. No temporal, sino para siempre. Dice Dios: voy a poner un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra, pongo un corazón de carne, pongo un nuevo espíritu, pongo mi espíritu que muere en vosotros. ¿Por qué tanto largo de tiempo? Bueno, Jesucristo dice aquí: para siempre. Para siempre. Y es imposible que Dios mienta. Es imposible que Cristo Jesús mienta. El Espíritu Santo mora en el creyente genuino para siempre. Para siempre mora el Espíritu Santo. Así que estamos viendo que es imposible de que Dios mienta, ¿verdad? Dios no miente. Dios no es hombre. Él es el creador. Y Dios no miente, dice que es para siempre. Ahora, antes de seguir, vamos a explicar lo que es la apostasía, porque como he mencionado, hay iglesias que tristemente proclaman un falso evangelio. No han llegado a entender bien el evangelio y por eso es que tropiezan. Por eso es que hablan de un evangelio de gracia, pero por no entender la gracia de Dios, por no entender quién es Dios, quién es Jesucristo, lo que Él logró en la cruz del Calvario, por no entender quién es el Espíritu Santo, ellos tropiezan y llegan y terminan en un evangelio de obras y creen que tienen que obrar para llegar a ser salvos o para mantenerse en su salvación. Ahora, en estas iglesias, muchos de ustedes han llegado a ver de que en estas iglesias llega a ir personas que según se han arrepentido y han creído y confiesan según hacen la profesión de fe, y con el tiempo vemos que después ya no se congregan, se alejaron, y aún ahí los que están en esas iglesias aún no son salvos tampoco. Es obvio, ¿por qué? Porque están en una falsa doctrina, porque abrazan la falsa doctrina y cuando tú les hablas la verdad, rechazan esa verdad. Entonces demuestra de que no son salvos, no son verdaderos creyentes, y esa es la verdad. Eso lo decimos sin temor, porque eso es lo que la Biblia nos demuestra. Son personas, son como dice el libro de Romanos 10, hablando de los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a un entendimiento correcto, y no se sujetan, no abrazan la justicia de Dios, sino que ellos mismos quieren sacar su propia justicia, quieren justificarse ante Dios por medio de su justicia, pero sabemos que no son perfectos, porque Dios requiere perfección, pensamiento, palabra y conducta, perfección, una perfección que no pueden obtener, pero ellos buscan obtenerla para al fin ser justificados ante Dios, para al fin llegar a ser salvos. Y eso lo hacen porque no entienden el evangelio. Ahora, ¿será que estas personas que van a estas iglesias donde obviamente pues se predica el evangelio a medias, no hay un correcto entendimiento y van ahí y después se apartan, ¿será que estas personas han apostatado a lo que se refiere Hebreos? ¿Será que ellos han apostatado? Bueno, un apóstata es una persona que profundamente, radicalmente rechaza la verdad del evangelio, que niega a Cristo, niega que Jesucristo es Dios, niega que Jesucristo es el Mesías. Ahora, estas personas no perdieron salvación, nunca tuvieron salvación, simplemente pararon de ir. Son personas que buscaron por sus propios esfuerzos, su propia fuerza humana, querer vivir la vida cristiana, pero como no son genuinos creyentes, no la pueden vivir y simplemente ya el deseo no está ahí. Se emocionaron nada más, pero el deseo no está ahí y obviamente los frutos demuestran de que no son genuinos creyentes y se apartan. Pero no han llegado a esa
etapa de apostasía de lo que vamos a ver en Hebreos. Y hay personas que están en esas iglesias que simplemente llegan a ser como los fariseos, son legalistas y creen que por sus méritos van a obtener salvación. Hay otros que son liberales. Y hemos predicado aquí tocante Mateo, ¿verdad? Cuando Jesucristo les va a declarar a muchos, dice, no pocos, a muchos. Dicen, Señor, Señor, no hicimos esto y el otro en tu nombre, etcétera, etcétera. Y Jesucristo les declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo nunca los conoció. Jesucristo no es su pastor de ellos. Ellos nunca fueron ovejas de Cristo Jesús. No son ovejas de Cristo Jesús. Él no es su pastor de ellos. También hemos hablado tocante si es que hay evidencia del nuevo nacimiento en tus vidas. Ya nos hemos examinado. ¿Será que eres un genuino creyente o no lo eres? Pero son apóstatas. Un apóstata es aquel que llega no solamente a conocer el Evangelio, conocer, escuchar el Evangelio, sino también que lo llega a entender, llega a experimentar, llega a recibir ciertas bendiciones de Dios, llega a ser partícipe del Espíritu Santo, en lo cual vamos a estar viendo lo que eso se refiere. Llega a escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, pero concluye con, no, este no es el Mesías, este no es el Cristo. Y rechazan la verdad. Por ejemplo, digamos que si una persona se congrega en una iglesia bíblica y predican y enseñan que Jesucristo es Dios. Y esa persona concluye y dice, no, Jesucristo no es un Dios. ¿Puedo creer que Jesucristo es un Dios como los testigos de Jehová? Y dice, ¿saben qué? Mejor me voy a ir con los testigos de Jehová. Esa persona ahí está apostatando. Está rechazando la verdad del Cristo. Que Jesucristo es Dios. Personas que terminan yéndose, por ejemplo, con los Jesús solo, los apostólicos, los que no creen en la Trinidad. Eso sería apostatar, porque están rechazando al Cristo bíblico, están rechazando al Dios bíblico, están rechazando al Espíritu Santo bíblico. Sería esa una persona, una apóstata, que no solamente se aleja, sino que rechaza la verdad de la Biblia profundamente. Lo rechazan, no la quieren, la probaron, pero no les agradó y lo rechazan. Así que tengo que decir esto para entender, para que no haya malentendidos, porque quizás algunos piensen, bueno, yo llegué a ir a una iglesia, pero y ahorita ya no voy, quizás yo ya apostaté. No, son personas que sabiendo la verdad, entendiendo la verdad, y como dije, en estas iglesias no se ha entendido bien el Evangelio, pero una persona que llega hasta entender la verdad, pero aún entendiéndola, la rechaza. Ese es un apóstata. Un ejemplo es Judas. Él es un apóstata. Anduvo entre los discípulos, escuchó las palabras de Cristo, vio milagros. Y como dijo Jesús, el Espíritu Santo está entre vosotros, pero estará en vosotros, pero estuvo entre ellos, partícipe del Espíritu Santo, pero aún así rechazó. Aún así simplemente es un buen hombre, pero es todo. No llegó a decir, o es Dios, como dijo Tomás. Como dice el Evangelio de Juan, vez tras vez, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Y luego más adelante en Hebreos, el escritor de Hebreos va a hablar de los genuinos creyentes y de la esperanza. Y se ve de que en los genuinos creyentes hay frutos. Frutos que acompañan la salvación, en el cual si hay tiempo, dependiendo del tiempo, si hay tiempo, los vamos a ver. Pero vamos a ver qué tanto tardamos, ¿verdad? Porque tenemos que ver ciertas cosas. Quise ver cómo explicar estos textos para que se quede bien claro de que no se está hablando de genuinos creyentes aquí en Hebreos 6:4 en adelante, sino que se está hablando de personas que no son genuinamente salvos. Estas personas que son profesantes, pero terminan diciendo, no, esto no es para mí. O no, Cristo no, en realidad no es el Mesías. Ahora, antes de seguir, hemos dicho de que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Muchos van a decir, bueno, sí, pero estamos en las manos de Cristo, pero yo puedo alejarme de las manos de Cristo. Pero ya vimos, ¿verdad? Que Dios promete, pongo mi temor en su corazón de ellos para que no se aparten de mí. Porque muchos leen esos textos así, pero al fin y al cuenta depende de mí. Sí, Jesús es el buen pastor, pero yo me puedo alejar de él. No,
El genuino creyente se ha hecho nueva criatura y hemos visto que Dios dice que pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros y pone su Santo Espíritu a morar en nosotros. ¿Y por qué largo de tiempo? Jesús dice, para siempre. Para siempre. No nos vamos a apartar de Dios. Vamos a ver que las promesas de Dios, vamos a ver en sí de quién depende de estas promesas a que se cumplan. ¿Será que al fin y al cabo, bueno, Dios nos da una promesa, pero ya depende de mí si realmente se cumple esa promesa o no? Vamos a ir aquí en 2 de Corintios, antes de seguir, 2 de Corintios 1:20. En 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Y estas personas en estas iglesias que predican un evangelio de obras están en un grave peligro también. La ira de Dios está sobre ellos porque predican una falsa doctrina. En 2 de Corintios 1:20 dice así, porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en Cristo Jesús son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Las promesas de Dios se cumplen por medio de lo que Cristo Jesús hizo. Depende de Él, de Dios. Y Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. No depende de mí. La salvación, y hemos visto, ¿verdad?, que la salvación no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Y hemos visto la gran salvación que se nos da. Una grande salvación, que nuestros pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. Es Dios, es Cristo Jesús, vino, se hizo hombre y moró entre vosotros, vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado, resucitado. Tenemos una promesa, somos hechos nuevas criaturas. El evangelio es poderoso, transforma, cambia en realidad, un nuevo corazón. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es una grande salvación en la cual hemos visto. Y obviamente no voy a elaborar tanto en esto porque ya no hemos hablado. Pueden ir y, si no se acuerdan, pueden escuchar el mensaje en YouTube o en Facebook para recordar su memoria. ¿Qué tan grande salvación es? Es una grande salvación. Así que en Hebreos 6:4 dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y muchos se enfocan aquí en esta palabra iluminados, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados. Y muchos asumen de que aquí cuando dice iluminados, fueron iluminados, se refiere a genuinos creyentes. Bueno, sí, un genuino creyente es iluminado, pero no solamente esto, iluminación no es igual a, o no es sinónimo a salvación. Simplemente son personas que llegaron a ser iluminadas, fueron a obtener conocimiento del Evangelio y hasta un entendimiento del Evangelio. Pero eso no significa de que abracen el Evangelio. Eso no significa, como vimos en Hebreos, ¿verdad?, el domingo pasado, no fue mezclada con fe. No entraron en el reposo porque no creyeron, no tuvieron fe. Entonces fueron iluminados. Y vemos que iluminación no es igual, no es sinónimo a salvación. Vamos a ver aquí en Juan 1:9. Juan 1:9, ¿qué es lo que dice el texto? En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pregunta, ¿será que todo hombre es salvo automáticamente? ¿Será que todos los hombres son salvos? No, ¿verdad? Pero fueron iluminados. Así que obviamente vemos en las Escrituras que iluminación no necesariamente es igual a salvación, porque hay mucho más que eso. Pero muchos asumen que es que dice iluminados, así que eso está hablando de un creyente es iluminado. Pero no, también los no creyentes son iluminados. Reciben cierta iluminación de la creación. Pueden ver la creación. Hey, esto no fue por accidente, hay un creador. Hay un creador. Y muchos escuchan aún en los radios, en la televisión, en los medios, en el teléfono, en internet, en libros, etcétera. Escuchan del Mesías, escuchan del Cristo. Escuchan, son iluminados. Pero el hecho de que son iluminados tocante la verdad del Evangelio no es sinónimo de que son salvos automáticamente. Porque obviamente tienen que arrepentirse, tienen que creer ese Evangelio, recibir esa iluminación de corazón. Así que simplemente está hablando de una revelación general en Juan 1:9, pero no sinónimo a salvación. Porque muchos asumen de que cuando dice porque fueron iluminados,
estos términos que vamos a estar hablando, dice, es que están escribiendo a un creyente. Pero sí, el creyente es iluminado, pero no solamente es iluminado, sino que cree. Pero vamos a ver de que estos no creen genuinamente. Luego dice Hebreos 6:4, y gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. Y esto puede ser algo momentario o algo continuo. Pueden simplemente experimentar algo. Como el pueblo de Israel. Vieron las bendiciones de Dios. El maná que descendió del cielo. Gustaron del don celestial. Vieron el poder de Dios. Pero ellos renegaban. ¿Y qué dice Hebreos? Siempre andan vagando en sus corazones. Siempre. No conocieron los caminos de Dios. No creyeron. Siempre renegaban, dudaban. Vemos en el Nuevo Testamento, en lo cual vamos a estar viendo, personas que gustaron del don celestial. Muchos fueron sanados. Muchos vieron, experimentaron, vieron con sus ojos, vieron el poder de Dios. Muertos resucitados, enfermos sanados automáticamente, al instante. Más bien dicho, al instante fueron sanados cuando Jesucristo oró por ellos. Vieron a Lázaro resucitar. Gustaron del don celestial. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento, hablando en el libro de Hebreos, habla y menciona, ¿verdad?, de los que salieron de Egipto, los hebreos. Y el hecho de que dice que gustaron del don celestial no es sinónimo a personas que son salvas. Vamos a ir aquí en Nehemías 9:20. Nehemías 9:20. Vamos a ver lo que nos dice Nehemías 9:20, hablando de los hebreos cuando salieron de Egipto. En Nehemías 9:20. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Fueron enseñados, fueron partícipes del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Pero ¿qué es lo que dice Hebreos? Siempre andan vagando, no escucharon, no creyeron, fueron partícipes, gustaron del don celestial, partícipes del Espíritu Santo, fueron enseñados, pero no creyeron, pero no guardaron eso en su corazón, fueron rebeldes. Vamos a ir aquí a Números también, en Números 11:25. En Números 11:25, hablando viendo de que esos términos no necesariamente está hablando de genuinos creyentes, sino también se habla de falsos, de profesantes, gente incrédula. Números 11:25. 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Así que también fueron partícipes del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Siempre andan vagando en sus corazones. Y ya vimos que dice Jesucristo, está con vosotros y estará en vosotros. Aparte, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo llega a habitar en nosotros. Pero vemos que también está entre vosotros. Y vieron el poder de Dios, los milagros. Algunos fueron sanados, pero eso no significa de que son salvos. En el Nuevo Testamento obviamente dice que el cristiano que se arrepiente llega al Espíritu Santo, y no solamente llega por un tiempo, sino habita en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así que esto puede ser momentario o puede ser continuo, y vemos que en el creyente obviamente sí es continuo. El Espíritu Santo comenzó algo en vosotros y la va a perfeccionar. Vamos a ver aquí en Mateo, hablando de que cómo es que personas, aún personas no cristianas, también gustan del don celestial, de las bendiciones de Dios. En Mateo 5:45, que es lo que nos dice el texto en Mateo 5:45, viendo de que también aún personas incrédulas gustan del don celestial, gustan de las bendiciones de Dios. En Mateo 5:45
Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Por eso puedes tú ver a personas no cristianas que de repente dicen, bueno, de repente dicen, gracias a Dios, porque pues bueno, oré y Dios me respondió. Dios siendo misericordioso. Pero eso no significa que son cristianos. Simplemente que están gustando del don celestial. Simplemente Dios demostrando su misericordia, su gracia. Pero cuando tú les hablas del evangelio, oh, no, eso sí no lo quieren. Oh, no, oh, bueno, yo quiero creer a mi manera. Yo voy a seguir a Cristo a mi manera. O eso de ir a la iglesia, no. Eso de leer la palabra, no. Pero de repente dice, bueno, me acordé de Dios y oré. Y, bueno, y reconozco, gracias a Dios porque, pues, bueno, quería algo y necesitaba algo y, bueno, Dios fue misericordioso. Pero hasta ahí. Así como los pueblos de Israel recibieron el maná. Dios los protegió. Dios los liberó de Egipto. Pero renegaban y renegaban y renegaban, demostrando de que ellos no creen. Ellos no confían en Dios. Ellos no creen en las promesas de Dios. Muchos judíos en el ministerio terrenal de Jesús experimentaron las bendiciones del cielo. Como de nuevo digo, vieron el poder de Dios, vieron milagros. Muchos fueron alimentados. Jesús oró y fueron alimentados miles. Gustaron del don celestial. Fueron partícipes del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo operando en Jesucristo. Partícipes del Espíritu Santo. Viendo de que Hebreos, estos términos que se hablan, porque muchos, no es que esto está describiendo a cristianos genuinos, entonces es posible que un cristiano se pueda llegar a perder, pero no. En este contexto, en estos textos, no se está refiriendo a un cristiano genuino. ¿Cómo lo sabemos? Por su contexto, obviamente. Su contexto en el cual vamos a estarlo viendo. No se está refiriendo a un genuino creyente. No puedo yo creer. Podemos aceptar esto, porque su contexto te deja saber de que no se refiere a genuinos creyentes. Así que dice partícipes del Espíritu Santo. Y aún así, viendo de que el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo te está dejando saber, ¿es el Mesías? Como en el ministerio de Jesucristo con los fariseos. El Espíritu Santo siempre le decía, Él es el Mesías. Mira, se está cumpliendo la profecía. El Mesías está haciendo varios milagros. Está sanando enfermos. Hablando con poder y autoridad. Perdona pecados. Y en sus corazones ellos sabían. Pero el fariseo rechazaba esa verdad. No querían aceptar. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador que los liberara. Porque el Mesías los refutaba, los oponía y ellos no les agradó. Los fariseos no querían aceptar al Mesías. Ellos sabían. Y hemos hablado aquí también lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Y hemos visto lo que eso es. Y los fariseos sabían. Ellos sabían que Jesucristo era el Mesías. Pero ellos rechazaron esa verdad. Ellos apostataron. Y como dije, algunos resisten al Espíritu Santo, resisten el obrar del Espíritu Santo, resisten la verdad que el Espíritu Santo les quiere demostrar. En Hechos, vamos a ir aquí en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Viendo de que Hebreos 6:4 no se está hablando de genuinos creyentes. En Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resisten al Espíritu Santo. Ya vimos, ¿verdad?, que mandó a su Santo Espíritu para enseñarles al pueblo hebreo. Resistían, y así están estos también, resistiendo. Resisten al Espíritu Santo. No querían creer. Vamos a ir aquí en Mateo viendo algo para demostrar lo que es un apóstata, para demostrar cómo es que personas aún sabiendo rechazan, y eso es lo que es un apóstata. En Mateo 12:22 dice al 24, entonces fue traído a él, hablando a Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír
Al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzabú, príncipe de los demonios. Ellos rechazaban, dicen, no, él no es el Mesías. Él no es el Mesías. Rechazaban tal verdad. Y aún, dice, uno puede decir, ¿será que sabían la verdad? ¿Será que ellos sabían? El Espíritu Santo estaba ahí diciendo, estaba apuntando, Él es el Mesías, Él es el Mesías, Él hace los milagros, Él es el Cristo, Él habla verdad, pero lo rechazaban. Vamos a ir aquí en Mateo 28, en Mateo 28, 11, en Mateo 28, 11 al 14, viendo de que ellos sabían, ellos aún recibiendo la verdad, viendo la verdad, ellos la rechazaron. En Mateo 28, 11 al 14 dice, mientras, esto es el día de la resurrección, vimos cómo las mujeres fueron, la piedra fue removida, vieron el ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Los guardias escucharon todo esto, vieron todo esto, van y le cuentan a los fariseos, ¿y qué es lo que sucede? Noten cómo ellos viendo esto, vez tras vez que Él es el Mesías y viendo el más grande milagro, viendo la resurrección de Jesucristo, quizás uno pensaría, oh Dios, no, perdónanos, nos arrepentimos, si era el Mesías, si es el Cristo en realidad, perdónanos. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Mateo 28, 11 al 14, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron avisos a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué es lo que hacen ellos al saber esto? Al escuchar de que el ángel llegó y dijo, este ha resucitado. Entiendo. Le pagaron. Dice, cállense, no digan nada. Entiendo. Ellos rechazan y inducen a otros a mentir, y aún les pagan. Sabiendo la verdad, entendiendo la verdad, ellos rechazan al Mesías, al verdadero Cristo. Ellos vieron los milagros, ellos vieron a Cristo Jesús, ellos lo escucharon hablar, gustaron la palabra de Dios, vieron los milagros. Muchos de los que dijeron Hosana, Hosana, después se voltearon y dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora vamos a ver la diferencia entre estos judíos, estos fariseos, que al ver la más grande evidencia de que Jesucristo es el Mesías, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo rechazan. Y vamos a ver lo que hacen estos otros judíos. Esto describe a un genuino creyente, lo que vamos a estar viendo. En Hechos 2. Vamos a ir a Hechos 2, 36 a 38. Hechos 2, 36 al 38. Dice, el día de Pentecostés, y Pedro da su discurso y está demostrando que Jesucristo es el Mesías. Judíos que lo dijeron, crucifíquenle. Luego aquí dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué sucede? Ellos están escuchando y creen esto. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya hemos visto también lo que Hechos 2:38 se refiere a no se refiere. Pero hablando del Mesías, Él es el Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué es lo que ellos hacen al saber esto? Ellos se arrepienten. Ellos creen. Luego dice 40 al 41, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Creyeron, se arrepintieron. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, el genuino creyente va a perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraron. Así que aquí vemos
a uno que apóstata y a otros que creen. Ellos llegaron a creer. Regresando a Hebreos 6. Viendo el ejemplo. En Hebreos 6:4 dice, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo? Como Simón el mago. Vemos aquí en Hechos, vamos a Hechos 8:13. En Hechos 8:13. Viendo de cómo estos textos no se refieren al genuino creyente. En Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que dice, también creyó Simón. Ahora, el contexto nos llega a demostrar de que Simón realmente no llegó a creer. El hecho de que dice que creyó no significa que realmente creyó. Eso tienes que entender. Tienes que saber leer la Biblia, leer su contexto, y la propia Biblia te va a demostrar de que él no llegó a creer realmente, genuinamente. Simplemente fue un profesante. Vamos a ir aquí, vamos a parar, vamos a ir a Juan, a Juan, capítulo 2, para mirar esto. Vamos a ver algo. En Juan 2, versículos 23 a 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pero, espérame, dice que creyeron. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía a todos. Luego 25 dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿por qué es que Jesús no se fiaba de ellos? Porque realmente esto nada más era una emoción, era una fe superficial. No habían creído genuinamente, así como Simón el mago. Así que cuando ves en la Biblia que dice creyó, tienes que ver en su contexto y ver si la Biblia te demuestra de que realmente no creyó, es porque no creyó realmente. Así que regresando a Hechos 18, luego dice, sigue diciendo de Simón, Hechos 18, versículo 24. Que digas Hechos 8, 20. En Hechos 8, versículos 18 al 24. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón. Porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, Pedro dice, tú no eres salvo, tú no tienes parte en esto. Pero dice, en el 13 también creyó Simón, pero en su contexto vemos de que realmente no creyó. Así como dice en Juan, ¿verdad? Creyeron en él, pero Jesucristo no se fió de ellos, porque él sabe el corazón. Es una fe superficial. Él miró los milagros, miró el poder de Dios, escuchó la palabra de Dios, gustaron del don celestial, partícipes del Espíritu Santo. Pero eso no significa de que son genuinos creyentes. Como los hebreos que salieron de Egipto, lo repito de nuevo, salieron de Egipto, vieron el poder de Dios, los milagros, las señales,
los prodigios, el maná, la provisión de Dios. El Espíritu Santo fue y los enseñó, pero no recibieron esas palabras. Vagaron su corazón, rechazaron la verdad, no creyeron la verdad. Regresando aquí en Hebreos 5, Hebreos 6, versículos 5 al 6, sigue diciendo: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que personas que experimentaron, fueron partícipes, gustaron de la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que ellos hacen? Recayeron, concluyen tocante a Cristo: no, realmente no es el Mesías, no es el Cristo. Y como los judíos que dijeron crucifícalo, ellos no dicen: sí, fue bueno que fue crucificado porque no era el Mesías, es un mentiroso, ¿no? Es para lo que están diciendo. Por eso dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Crucifíquenle. Él no es el Mesías, Él no es el Hijo de Dios, Jesús no es Dios. Y exponiéndole a vituperio, a vergüenza. Es algo que ya han hecho y algo que están haciendo por su testimonio. Muchos van a decir: no, mira, sigue igual, mira, está peor. Ese de Jesús, eso no es real, eso no es un Salvador, no es el Hijo de Dios. A eso se está refiriendo. Por ejemplo, en Hebreos 3:12, como vimos el domingo pasado, Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué es que ellos se apartan? ¿Por qué es que ellos rechazan? Porque hay incredulidad, es un corazón malo, no es un corazón bueno. No son salvos. Sí fueron partícipes del don celestial, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, miraron los milagros, la resurrección, pero rechazan, apóstatan, hacen afrenta a la verdad, rechazan al Cristo. Como vemos aquí en Hebreos, vamos a ir aquí en Hebreos 10:20, Hebreos 10:29. En Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo por inmunda. No es el Cristo. Fue un hereje, un falso profeta. Y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Y aquí dice: en el cual fue santificado, hablando de Cristo. Él fue puesto aparte. Él vino con ese fin de ir a la cruz del Calvario y morir. Él se apartó. Vamos a ir aquí a Juan 17:19. Juan 17:19. Lo digo porque algunos dicen: no, es que aquí dice fue santificado, habla del creyente. No, tampoco. Habla de Cristo. En Juan 17:19, Él fue puesto aparte. Él vino con ese fin de morir en la cruz del Calvario. Juan 17:19 dice así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que yo mismo me santifico. ¿A qué se refiere? Bueno, en Juan 6:38, vamos a ir aquí, Juan 6:38, vemos que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? Bueno, obviamente que Él vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario y murió para dar salvación. En Juan 6:38 dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa? Bueno, vino a morir, vino a resucitar, vino a salvar, a no perder ni una de sus ovejas. Esa es la voluntad del Padre. Él vino, Él se santificó, Él fue santificado. Y hay de aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo. Hay de aquellos. En otras palabras, ellos rechazan la verdad, teniendo completo conocimiento y entendimiento de la verdad, así como los judíos. Viendo de que Jesucristo resucitó, no se arrepintieron, siguieron igual, rechazando. Y vimos en Hechos 2, ¿verdad?
que reconociendo, escuchando, Él es el Cristo, se arrepintieron y creyeron. Dos diferentes resultados. Recibieron igual, todos, vieron los milagros, partícipes, etcétera, escucharon, vieron la palabra de Dios. Los fariseos rechazaron y en Hechos 2, esos judíos creyeron. Así que estos concluyen que Jesús no es el Mesías, no es el Cristo. Lo rechazan. No quieren creer. No quieren creer. Así como muchos no quieren creer que Jesucristo es Dios, como los testigos de Jehová. Ellos rechazan esta verdad. No la quieren creer. Ahora, muchos de ellos están cegados. No han escuchado la verdad. Y Dios quiera, lleguen a escuchar la verdad, entender la verdad y abrazar esa verdad y no la rechacen. Yendo aquí en Hebreos, leyendo de nuevo Hebreos 6, 4 al 5, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, para reforzar esto de que no se está hablando de genuinos creyentes, vamos a ir aquí a Lucas. Lucas, vamos a ver cómo estas personas también gustaron, fueron partícipes del Espíritu Santo, escucharon la palabra de Dios. Vamos a ver si obtuvieron salvación. Vamos a ver los leprosos. Vamos a ver aquí en Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Dicen Jesús, maestro, simplemente un maestro, como muchos querían, un buen maestro, un profeta. Cuando él los vio, les dijo: id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y obviamente aquí cuando habla tu fe te ha salvado, está hablando tu fe te ha sanado. Te ha salvado de tu enfermedad. Pero también esta palabra que se usa, te ha salvado aquí, también es usada para hablar de salvación espiritual. Entonces muy probablemente también esta sanación lo condujo. No solamente esta sanación creyó, fue sanado físicamente, pero pueda que también fue conducido a la salvación espiritual, a la sanación espiritual. Pero los demás, ¿será que gustaron del don celestial? ¿Será que fueron partícipes del Espíritu Santo? ¿El poder del Espíritu Santo se operó en ellos? Fueron sanados, ¿verdad? Jesús dijo que fueron sanados, pero no regresaron. No dieron gracias. ¿Qué fue de ellos? La Biblia no nos dice. ¿Será que más adelante llegaron a escuchar el Evangelio y creyeron? No se sabe. Pero sabemos que muchos sí fueron sanados y no creyeron. Dijeron: crucifiquen. Por ejemplo, el hombre ciego. Vamos a ver aquí algo, con el hombre ciego. Vamos a ir aquí en Juan 9. Vamos a hacernos una pregunta. Vamos a ver cómo estas personas, como el hombre ciego, no era salvo, pero fue partícipe. Gustó del don celestial. En Juan 9, versículo 1, viendo de que Hebreos 6:4 no está hablando de genuinos creyentes. Juan 9, versículo 1, dice así, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ver unos textos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así que es un hombre ciego de nacimiento. Versículos 6 al 7 dice así: dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hablando de Jesucristo, ¿verdad?
Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que regresó viendo. Así que aquí ya participó, gustó del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, porque obviamente el poder del Espíritu Santo estaba operando. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Luego versículo 10 al 11 dice así, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Así que recibió la vista. Dice, aquel hombre que se llama Jesús, pero solamente es lo que él sabe, el hombre que se llama Jesús. Él aquí no ha creído en Jesucristo como el Mesías, como su Señor y Salvador, pero ya fue partícipe del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, gustó del don celestial y partícipe del Espíritu Santo. Versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Él es un profeta. Al igual como los judíos, ¿verdad? En Hebreos. Estaban dispuestos a decir, bueno, es un buen profeta, o es mayor que los ángeles, pero no, que sea Dios, eso no. O como algunos dicen, bueno, Jesús es un Dios, pero que sea Dios todopoderoso. No, eso es, estamos dispuestos a decir que es un Dios, pero Dios con D mayúscula, no, ahí no, nosotros no estamos dispuestos a eso. Así que, ¿qué dice? Bueno, es un profeta. Es un profeta. Versículo 24 y 25 dice así. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que no sé si es pecador o no, pero yo sé que pues ahora yo veo. Es lo que yo sé, que ahora veo. Le preguntaron anteriormente, bueno, ¿qué piensas de él? Bueno, es un profeta. Le dicen, bueno, ese hombre es un pecador. Bueno, eso sí no lo sé. Estoy inseguro de él. Realmente no sé quién es. Nada más sé que vino y untó el lodo en mis ojos, me dijo, ve y lávate, me lavé y ahora yo veo. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 33 dice, si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Creyendo de que, bueno, pues es un profeta. Es un profeta. Versículos 35 al 38 dice así, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Él no sabía que él era el Cristo, pero dice, ¿quién es para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Hasta ahí es que llegó a ser un genuino creyente. Creo, Señor, y le adoró. Pero anteriormente, ¿era creyente? ¿Será que gustó del don celestial? Sí. ¿Será que fue partícipe del Espíritu Santo? Sí, obviamente experimentó el poder del Espíritu Santo. Pero hasta ese entonces no era creyente, sino hasta que Jesucristo le dijo, ¿crees en el Hijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Para que yo crea en él. Y le adoró, creyó en él, le adoró. No le rindió homenaje, le adoró. No es como dicen los falsos testigos de Jehová, sino que le adoró, creyendo en él como Señor, como Dios. Regresando en Hebreos 6, 4 al 8, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como este hombre ciego, que todo esto le sucedió, pero no necesariamente quiere decir que era cristiano, no era cristiano, hasta después. Así que vemos que es posible de que seas iluminado, de que gustes del don celestial,
y eres partícipe del Espíritu Santo y no ser un cristiano, simplemente un oyente, simplemente alguien que experimentó algo momentáneamente. Luego sigue diciendo, porque ahí no termina el texto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque obviamente si ya tienes toda revelación, todo conocimiento y entendimiento tocante al Mesías, y tú lo rechazas, lo tomas por inmundo, dices, no, crucifíquele, no es el Mesías, no es el Cristo, es un hereje. Esas personas que radicalmente rechazan, se oponen a la verdad del Cristo, a la verdad del Evangelio, son los que apóstatan. Vamos a ir aquí. Estaba en el 6, ¿verdad? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Luego sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pregunta, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿qué es la lluvia? ¿Qué puede ser la lluvia aquí representada? ¿Qué es lo que podemos decir que es la lluvia que cae sobre la tierra? ¿Y qué es la tierra? Podemos decir que es el corazón del hombre, en el cual vamos a estar viviendo. Pero ¿qué puede ser la lluvia que cae? Bueno, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes y los poderes del siglo venidero, es la lluvia que cayó. Y hay unos que producen una cosa y otros producen otra cosa. Otros creen, otros no creen, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada. Noten cómo aquellos por los cuales es labrada. Dios tiene que hacer algo en el corazón de hombre, tiene que hacer algo en el corazón de hombre para que esa persona crea y sea realmente salva. Por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así que en su contexto, Hebreos 6:4 está apuntando a lo que dice en Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esto no está hablando del genuino creyente, ¿o sí? ¿Será que está hablando del genuino creyente? Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No, se refiere al falso creyente, al que apóstata, al que rechaza la verdad. El 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, el genuino creyente. Y luego ahí está el falso creyente. Como dije, entre los cristianos, entre los judíos, hay genuinos creyentes y hay profesantes. Como dije, 1 de Juan 2:19, salieron a nosotros, pero no eran a nosotros. Y muchos de ellos, por la persecución y todo, dicen, no, esto no. Unos estaban así como cuestionando y algunos llegan a creer después de recibir el conocimiento de la verdad, como los judíos en Hechos 2, y otros simplemente dicen, no, esto no lo quiero, lo rechazo. Lo rechazo. Vamos a ir aquí en Mateo 13 para ver. En Mateo 13 vamos a ver a lo que se está refiriendo. Ya vimos, ¿verdad? La lluvia que cae sobre la tierra. En Mateo 13. Versículos 3 al 8. Mateo 13, versículos 3 al 8. Dice Jesús, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque
no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. No tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que da una parábola. En Hebreos 6 se nos dice, ¿verdad? Llega la lluvia. Y la tierra, una produce espinos. Sigue diciendo en versículos 18 al 23, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, oyen la palabra de Dios, quizás no la entienden. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo la reciben. Así muchos la reciben con gozo, pero viene después lo que vamos a ver, pero no tiene raíz. Esa palabra quizás llegó al corazón, pero no llegó a tomar raíz en ese corazón. No llegó no la llegan a recibir, no llegan a creer realmente, sino simplemente fue una emoción. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, así como los ciertos judíos en Hebreos 6, por la persecución, por la dificultad que estaban llevando. Estaba demostrando de que no han creído realmente. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y aquí habla y entiende la palabra, pero obviamente también cree en la palabra. Creer la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Son los que realmente creen. Son los que en las semillas ahí, está ahí y toma raíz. Son genuinos creyentes. Pero hay unos que dicen creo, pero es un creer superficial. O yo creo, pero vienen las aflicciones, viene la tribulación, viene por consecuencia de la vida cristiana. Y dicen, no, yo creo que se dan cuenta, realmente no han creído. En Hebreos, regresando en Hebreos 6, 4 al 8, hablando, ya viendo de la parábola del sembrador, Jesucristo mismo nos ha explicado lo que a lo que se está refiriendo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Otras palabras, rechazan, dicen, no, crucifiquen, no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Toman por inmunda la sangre del pacto. El 7, porque la tierra que bebe la lluvia, todas esas cosas que les cayó tanto a los buenos y a los malos, ¿verdad? Como dice Mateo, Dios es bueno. Porque la tierra que bebe la lluvia, y esta lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos. Cae sobre aquellos que vienen a una iglesia, están los genuinos creyentes y los falsos creyentes. Está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es todo aquello, tú vas a una iglesia, tú miras la iglesia visible. Tú los miras, están ahí alabando a Dios, alzando las manos, pero tú realmente no sabes quién de ellos son genuinos creyentes y no genuinos creyentes. Y está la iglesia invisible. Y Dios sabe, Dios conoce el corazón, Dios sabe los que son de Él y los que no son de Él. Y el tiempo dirá, viene la aflicción, vienen los problemas.
Algunos vienen a escuchar, escuchan, tocante el Mesías, tocante el Cristo. Él es Dios, Él es Dios, Él es el Mesías. Y vienen a escuchar y ver y ver y ver y comienzan a ver y con el tiempo dicen, no, no quiero creer que Jesucristo es Dios. No quiero creer que Jesucristo es el Mesías. Es más, lo rechazo y me opongo a esta verdad. Apóstata. Pero hablando de esto de apostatar, muchos quizás se apartan, pero no podemos si se apartaron radicalmente o finalmente, porque solamente eso Dios lo sabe. Dice, es imposible para el hombre ir y tratar de razonar con ese hombre, a hacerle ver la verdad. Es imposible para esa misma persona para llegar a razonar y ver la verdad, pero no es imposible para Dios. Si Dios tiene el poder. Si una persona dice, bueno, yo me congregué y creía en esto, pero ahora ya no lo creo, pero en tu corazón está algo que quieres buscar, quieres entender y creer, bueno, ven a Cristo, pídele a Dios que te ilumine, que entiendas. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Por qué digo esto a aquellos? Bueno, obviamente la Biblia dice, ¿verdad? Nadie nace con un corazón bueno, ¿verdad? Con un corazón, digamos, con tierra buena. Nadie nace con tierra buena. Dice que todos hemos pecado. Todos. Entonces Dios tiene que llegar y venir y hacer algo en tu corazón para que esa semilla tome raíz. No es como dicen algunos, es que Dios miró en el futuro y Dios miró que mira, está aquel tiene tierra buena y la semilla cae y la semilla agarra raíz. No, todos. Nadie nace con tierra buena. Dios tiene que hacer la obra. Por eso dije el domingo pasado, la salvación es de Dios, proviene de Dios. Él es bueno. Él es misericordioso. Él llega a nuestro corazón. ¿Qué dice en Ezequiel? Yo quito el corazón de piedra y pongo un corazón de carne. Pongo un nuevo espíritu en vosotros. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, porque muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Obviamente Hebreos 6:4 al 5:6 no está hablando de los genuinos creyentes. Bueno, sigue el 9, pero por el tiempo vamos a dejarlo ahí. Pongámonos de pie.